Muy buenas, ¿cómo estáis? Continuamos con un nuevo tema de nuestro curso de Introducción al Blockchain de Code Bootcamps, donde ya nos vamos acercando poco a poco al final del curso, donde en el tema de hoy hablaremos sobre blockchain y bases de datos, ¿vale? Aquí os dejo un poco de información sobre mí, que ya me conocéis, y haciendo un breve resumen, recopilación de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la visión global de blockchain, los participantes, hemos hablado de la criptografía, cómo se utiliza la criptografía en blockchain, hemos hablado de los diferentes algoritmos de consenso y en el tema anterior hablamos de los diferentes tipos de redes, centralizadas, descentralizadas y distribuidas. Entonces, en el tema de hoy, como os he presentado anteriormente, hablaremos de blockchain y las bases de datos. Hablaremos de las diferencias que hay entre ellas y veremos que son dos conceptos muy parecidos, pero a la vez son diferentes, ¿vale? Hacen la misma función, pero a la vez tienen características bastante diferentes. Y al final del tema expondremos un caso para decidir si nuestro proyecto o nuestra idea, nuestra arquitectura tiene que ser blockchain o podemos utilizar una base de datos. Hemos hablado en temas anteriores, blockchain nos permite almacenar datos, ¿vale? Nosotros podemos almacenar estos datos en la ledger, en forma de transacción, ¿vale? Pero una base de datos también realiza esta función, ¿vale? Al final una base de datos lo que hacemos es almacenar datos. Entonces, podríamos plantear de que blockchain y base de datos realizan la misma función. Al final su objetivo es almacenar datos. En esto estaríamos de acuerdo, pero no son exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a comentar las diferencias que hay entre una blockchain y una base de datos, ¿vale? Entonces, una base de datos, tal y como conocemos, una base de datos tradicional, normalmente es centralizada, o en algunos casos también puede ser descentralizada, ¿vale? Y los datos que se gestionan en una base de datos suelen seguir un formato, ¿vale? Que siguen todas las bases de datos tradicionales que conocemos. Este formato se conoce como CRUD, ¿vale? C-R-U-D, que el significado que tiene cada letra que lo compone sería: la C sería de create, que sería de crear, la R sería de read, que sería de leer, la U sería de update, que sería de actualizar, y la D sería de delete, que sería de eliminar, ¿vale? Porque estos son los 4 movimientos o 4 acciones básicas que se pueden hacer en una base de datos, ¿vale? Que sería crear información, crear nuevos datos nuevos, leer estos datos, actualizar los datos y eliminarlos, ¿vale? Pero ¿qué tenemos cuando hablamos de blockchain y una base de datos? Tenemos que blockchain no usa este formato CRUD, ¿vale? No se pueden realizar estas 4 opciones de crear, leer, eliminar y actualizar, ¿vale? Con blockchain no podemos modificar los datos existentes, ¿vale? Con blockchain lo que vamos a hacer es añadir una nueva entrada, un nuevo valor a la ledger en forma de transacción, ¿vale? Para darle un nuevo valor, ¿vale? En cambio, en una base de datos, nosotros podemos acceder a un dato, por ejemplo, una base de datos que almacena la cantidad de fruta que yo tengo en el almacén. Yo puedo entrar a mi base de datos y decirle que en vez de 10.000 kilos que tenía anteriormente, ahora tengo 12.000 kilos. Y lo que estoy haciendo es un update de ese dato. Estoy actualizando ese dato. Pero si yo el día de mañana en mi base de datos dejo de tener estos kilos, puedo entrar a hacer otro update, ponerlo a 0 kilos o directamente puedo aplicar un delete, un eliminar ese dato y desaparece de esa base de datos. En blockchain tenemos que esto no se puede realizar, ¿vale? Nosotros no podemos eliminar un dato, ¿vale? Sí que podemos leer los datos de una blockchain, pero para añadir un nuevo valor, una nueva entrada o actualizar un valor, tenemos que crear una nueva transacción en la ledger, ¿vale? Entonces, en la imagen de la diapositiva tenemos cómo nosotros vamos realizando varias
entradas. Si nos enfocamos en Ralph, podemos ver que primero tenemos una entrada de Ralph de $14,25, luego tendríamos otra entrada de Ralph de $10 pero en negativo y al final tendríamos un balance, ¿vale? Porque como hemos comentado en anteriores temas, lo que hace la Ledger al final para calcular el balance total es un sumatorio de todas las transacciones de esa cuenta, ¿vale? En este caso sería de la cuenta de Ralph. Estamos haciendo un sumatorio de todas esas transacciones para conocer el balance final de la cuenta de Ralph. En una blockchain no podemos aplicar el método CRUD como podríamos aplicar en una base de datos. En una blockchain tenemos que crear una nueva transacción, añadir una nueva entrada en la ledger para dar un nuevo valor o para actualizar ese valor, ¿vale? Entonces, vamos a continuar hablando de los beneficios que nos da una blockchain, los beneficios que nos da una base de datos para comprender mejor la diferencia entre una blockchain y una base de datos. Vamos a empezar hablando de los beneficios de una blockchain, ¿vale? Al final una blockchain nos proporciona una transparencia pública, ¿vale? Hay que tener en cuenta que depende de qué blockchain, será más pública o será privada o permisionada. Pero hablando en términos generales, nos proporciona una transparencia pública. Todo el mundo puede acceder a los datos y conocer la información que tiene la ledger de una blockchain. A su vez, también tenemos el anonimato, ¿vale? Tenemos unas direcciones, pero no sabemos qué identidad o de quién son esas direcciones. Esto iría relacionado con lo que hemos visto en algún tema anterior de la clave pública y clave privada, ¿vale? Al final son una cadena de dígitos, pero no sabemos a quién pertenece esa dirección, a no ser que él nos la diga. Otros de los beneficios que da blockchain serían la inmutabilidad, ¿vale? Todos los datos que quedan registrados o las transacciones que se han realizado quedan inmutables en la blockchain. No se van a poder modificar, es decir, no vamos a poder hacer un update, ¿vale? De los datos, con lo que en las bases de datos sí que podríamos hacer, como hemos visto aplicando el método CRUD. Además, blockchain tiene una alta tolerancia a los fallos, porque como hemos comentado en el tema anterior, hemos hablado de los diferentes tipos de redes, básicamente las redes blockchain son redes distribuidas, donde su vulnerabilidad a los fallos es mucho menor que una red descentralizada o centralizada. Por eso, a su vez, es altamente tolerante a los fallos y menos vulnerable a los ataques. Además, una blockchain no necesitamos un ambiente con confianza. Nos podemos encontrar en un ambiente totalmente sin confianza con los participantes, porque ya se encarga los mismos protocolos y las mismas herramientas que ofrece una blockchain de crear esta confianza ellos mismos, gracias al algoritmo de consenso, ¿vale? Gracias al algoritmo de consenso tenemos una herramienta que permite no tener confianza con los participantes de la red, ya que la propia estructura, el propio funcionamiento de la red va a crear esa confianza. Y nos evitamos uno de los problemas más importantes que hablamos en su momento, que es evitar el problema del doble gasto, ¿vale? Entonces, blockchain nos proporciona un tipo de almacenamiento de datos con unas características muy diferentes a una base de datos tradicional, ¿vale? Que puede ser una mejor opción para unas ciertas casuísticas, pero no hay que dejar de lado a las bases de datos actuales, porque también nos van a proporcionar una solución para unas ciertas casuísticas. Entonces, para hablar de las bases de datos y los beneficios que nos pueden aportar, tenemos que tener en cuenta que una base de datos es menos compleja de mantener. Una estructura blockchain implica, ¿vale? Un hardware, implica una arquitectura, ¿vale? Implica una cierta cantidad de nodos, implica una estructura que con una base de datos se hace mucho más sencilla, ¿vale? Es mucho menos compleja de mantener y de crear. Otra de las características importantes que nos proporciona una base de datos es que es escalable, ¿vale? Son capaces de completar muchas transacciones por minuto. Uno de los hándicaps que actualmente tienen las blockchain es que la escalabilidad aún no está potenciada a niveles que una base de datos u otros sistemas nos pueden aportar. Por ejemplo, Ethereum, ¿vale? Permite 15 transacciones por segundo aproximadamente. Pero tenemos, por ejemplo, Visa,
que sería un sistema más descentralizado, siguiendo una base de datos tradicional, nos permite 70.000 transacciones por segundo. ¿Vale? Vemos que es una diferencia enorme, o sea, muchísimas veces más. Por lo tanto, blockchain tiene que trabajar más este aspecto y se están generando proyectos para resolver, ¿vale? O potenciar el aspecto de la escalabilidad, ¿vale? Entonces, seguimos con nuestros beneficios de la base de datos, que nos hemos desviado un poco al tema de la escalabilidad también en blockchain, y seguimos, bueno, lo que hemos comentado. Son capaces de realizar muchas transacciones por minuto, son bastante sencillas de diseñar, crear una base de datos y diseñarla es bastante sencilla, ¿vale? Y es muy flexible, ya que como podemos aplicar el método CRUD, las tres acciones de crear, leer, actualizar y eliminar, con estas 4 acciones podemos realizar muchas modificaciones, ¿vale? Y es muy flexible. Otro de los beneficios o características que tiene una base de datos es que es un ambiente confiable. Quien utiliza esta base de datos normalmente es gente que tenemos confianza, sabemos que no va a hacer actos vandálicos, por decirlo así, o va a modificar de una manera no adecuada los datos. Otro beneficio es que, o característica, ¿vale? Porque sería un poco difícil categorizar esta característica como un beneficio o no. Sería la descentralización que es necesaria, ¿vale? Como hemos visto en el tema anterior, una base de datos, si es en una red centralizada, es un foco para ser atacado, súper vulnerable, porque si ese nodo que contiene la base de datos central es atacado, la red nos va a quedar totalmente inactiva. Por eso es muy aconsejable que las bases de datos estén descentralizadas, que al menos tengan varios nodos centrales, ¿vale? Con sus nodos hoja y sus nodos centrales conectados entre sí, de manera que si cae un nodo central, perdemos una parte de la red, pero la red aún quedaría activa. Otra de las características que tiene una base de datos sería la permisibilidad, que es permisible, ¿vale? O sea, nosotros podemos decidir quién puede acceder a la base de datos, quién no, quién la pueda modificar, quién no, quién puede eliminar datos o quién solo puede actualizarlos o solo quién puede leerlos. Al final podemos dar permisos y controlar según el formato CRUD, ¿vale? Según el formato de crear, eliminar, actualizar, leer, podemos dar ciertos permisos para que los usuarios realicen unas ciertas acciones o no. Y por este mismo motivo los usuarios tienen que ser conocidos. Nosotros tenemos que conocer qué tal usuario le vamos a dar estos permisos para actuar sobre la base de datos. Entonces con esto me gustaría que vierais un poco las diferentes características que tiene una base de datos tradicional y una blockchain. Y que no es una mejor ni la otra es peor, sino son diferentes formas de administrar datos, ¿vale? O de tener datos. No significa que siempre hay que utilizar una blockchain porque es una nueva tecnología y hay que dejar de lado las bases de datos. No, las bases de datos van a seguir continuarán utilizándose porque tienen mucho potencial y es una solución muy necesaria para ciertos negocios o ciertas implementaciones. Pero blockchain también tiene estas ventajas sobre unas ciertas implementaciones necesarias. Entonces aquí quería exponer lo que hablaba ahora, que no siempre es necesaria una blockchain. No siempre hay que utilizar una blockchain porque es la solución que está ahora de moda, ¿no? Es una solución de última tecnología, por decirlo así. Entonces, antes de decidir si en mi proyecto o en mi idea, en mi arquitectura, voy a necesitar una blockchain, tendría que realizar un análisis real del problema para tomar una decisión correcta. ¿Vale? Porque hay que tener en cuenta que una vez se toma esta decisión de utilizar una base de datos, una blockchain, si no hemos hecho un buen análisis, un buen estudio de esta solución, podemos tener problemas de que luego tengamos que volver hacia atrás y volver a empezar para cambiar toda la estructura. ¿Vale? Y esto es mucho tiempo y puede ser también mucho coste. Al final, tenemos que seleccionar una solución adecuada a nuestras necesidades. ¿Vale? Si nosotros somos arquitectos,
de bases de datos o de blockchain y le presentamos nuestro proyecto diciendo que vamos a utilizar una tecnología blockchain porque está de moda ahora y es lo que está guay y tal, no sé qué, sin haber analizado nuestro proyecto nos podemos encontrar que dentro de un par de meses, cuando estemos desarrollando, veamos que no hemos utilizado la estructura correcta o la arquitectura correcta y que para nuestro caso en concreto una base de datos hubiera sido fenomenal y esto implicaría una serie de problemas. Entonces os dejo aquí una imagen, ¿vale?, de criptonoticias que viene del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, donde se hacen una serie de preguntas, ¿vale?, de respuestas sí, no, que nos va a permitir decidir si realmente necesitamos una blockchain para nuestro proyecto o podemos utilizar una base de datos tradicional. Entonces, para empezar, ¿no?, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿necesito una blockchain? ¿Sí o no? Pues vamos a empezar a ver las preguntas. ¿Necesitas un registro compartido de datos? No. Pues a lo mejor necesitas considerar otro tipo de almacenamiento de datos, como una base de datos tradicional. ¿Por qué? Porque el blockchain provee un historial compartido de datos inmodificables. Pero si nuestra respuesta es sí, nos iríamos a otra pregunta. ¿Más de una entidad necesita compartir los datos? Si mi respuesta fuera no, las blockchains hay que tener en cuenta que son usadas cuando la información viene de diferentes identidades. Pero si yo, en mi caso, necesitara tener una auditoría y un control muy exhaustivo sobre estos datos, pues a lo mejor sí que me serviría ya una blockchain. Pero si no fuera así, con una base de datos me funcionaría correctamente. Seguimos con nuestra pregunta, considerando que la respuesta a que más de una entidad necesita compartir datos ha sido sí. ¿Es necesario que los datos registrados nunca sean alterados o borrados? Si mi respuesta fuera no, me iría a una base de datos. ¿Por qué? Porque las blockchains no permiten modificaciones de la información registrada y son muy auditables. Podemos ver todas las transacciones y todas estas modificaciones o actualizaciones de los datos, ¿vale? Nuevas entradas a la ledger sobre nuevos datos. No permite borrar datos, es inmutable, inalterable, ¿vale? Entonces, si mi respuesta fuera no, tendría que considerar una base de datos antes que una blockchain. Pero si mi respuesta fuera sí, me iría al siguiente nivel. ¿Se registrará información que no es confidencial sensible? Si mi respuesta es no, en una blockchain ningún dato sensible o confidencial debe registrarse, ¿vale? Porque es pública, puede acceder todo el mundo, ¿vale? Esta pregunta habría que cogerla un poco con pinzas, porque podemos tener, como hemos visto, blockchains privadas o permisionadas que a lo mejor se adaptarían mejor a nuestro negocio o a nuestra idea. Pero si nuestra pregunta fuera sí, nos iríamos al siguiente nivel. ¿Las entidades que tienen acceso a escribir información tienen dificultades para decidir quién debería controlar el registro de datos? Si mi respuesta es no, pues tendría que considerar que si no hay problemas con quién controla el registro de datos, una base de datos tradicional sería suficiente. O sea, podríamos utilizar una base de datos. Pero si mi respuesta fuera sí, esta pregunta me podría ir a otro nivel, al último nivel, que sería, ¿quieres auditar toda escritura de información en el registro de datos? Si mi respuesta fuera no, si no se necesita auditar qué pasó, cuándo pasó, no necesitas una blockchain. Puedes utilizar una base de datos. Pero si mi respuesta es sí, podría llegar a la conclusión de que posiblemente mi proyecto o mi idea tenga un caso de uso en una blockchain. O sea, blockchain sea una arquitectura adecuada o una tecnología adecuada para mi proyecto, ¿vale? Si buscáis por internet más información sobre esto, encontraréis otros tipos de preguntas y otras fuentes, etc. Pero esta me parecía muy curiosa porque comparaba directamente una blockchain con una base de datos, ¿vale? O sea, esto os puede servir de una guía, pues si tenéis que desarrollar alguna idea, algún proyecto y decidir si necesitáis una base de datos, os podéis decantar por una blockchain, podéis utilizar esto para decidir, ¿vale? Contestando estas simples preguntas. Entonces vamos con el ponte a prueba del tema de hoy, ¿vale? Os dejo un rato para que lo contestéis, parar el vídeo, porque ahora a continuación vengo con las respuestas. Vale, espero que
hayáis podido contestar y vamos allá con las preguntas. Primera pregunta de tipo verdadero o falso. ¿Los datos en una base de datos pueden leer y ser modificados? La respuesta sería verdadero. Como hemos dicho, en una base de datos tradicional se utiliza el formato CRUD, Create, Read, Update, Delete, que sería crear, leer, actualizar y eliminar, ¿vale? Entonces, leer y modificar sería el read y el modificar el update. Entonces, sería verdadera. Siguiente pregunta, verdadero o falso. ¿Blockchain solo permite añadir datos? Sería verdadera. Blockchain lo único que nos permite es añadir una nueva entrada a la ledger con una nueva información, ¿vale? Siguiente pregunta también, verdadero o falso. Blockchain soluciona ciertos problemas, pero una base de datos puede ser una mejor solución. Esto también sería verdadero. Hemos visto en la diapositiva anterior un ejemplo, ¿no?, de una plantilla, perdón, para decidir si una blockchain es adecuada a nuestro proyecto o mejor decantarnos por una base de datos. No hay que dejar de lado ni las bases de datos ni ahora centrarse solo en blockchain. Son dos alternativas, dos herramientas que tenemos para desarrollar nuestra arquitectura o nuestro proyecto. Y última pregunta, ¿blockchain es una buena solución para transacciones entre bancos? Sí, blockchain puede ser una buena transacción para hacer transacciones entre bancos, ¿vale? Porque va a permitir un ambiente de inmutabilidad, se va a necesitar terceras partes, ¿vale? Y una gran cantidad de características que hemos ido viendo a lo largo de los temas. Entonces, al próximo tema hablaremos de la primera generación de blockchain, quién fue, la segunda generación blockchain, qué está pasando, ¿no? Y podremos ver también un poco a lo mejor la tercera generación blockchain más adelante. Hablaremos también de los conocidos smart contracts y las funciones que nos aporta. Hablaremos de las dApps, de las aplicaciones distribuidas, y hablaremos de una herramienta muy potente que sería Remix, ¿vale?, para el desarrollo de smart contracts. Aquí tenéis más información y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.